Qué bueno. ¿Cómo estamos, familia? Diga, bendecido y entendido. Esa es una de las cosas que más nos animan a avanzar, a seguir adelante con la asignación que el Padre nos ha entregado. Y eso es importante decirlo porque lo entendemos. Cuando tú tienes claro la asignación, entonces vas marcando derrotero. Cuando uno tiene claro la asignación, puede presupuestar, programar, hacer listado, prepararse para avanzar. Es vital tener una visión. Pero todo esto lo hemos venido recibiendo precisamente a partir del conocimiento que ha sido impartido en esta congregación durante muchísimos años. Y me refiero precisamente, hablando de ese conocimiento, a una sola cosa. A una sola cosa. En este contexto de la palabra de Dios, cuando hablo del conocimiento, me refiero a la revelación de Cristo. Punto. No hay otra. Es la revelación de Cristo. Entonces, no es que se nos esté revelando Cristo. Cristo ha sido revelado y su revelación está plasmada aquí en su palabra. Eso lo hemos hablado muchísimas veces y lo entendemos. Pero ese conocimiento de esa revelación de Cristo ha sido y está siendo impartida a nosotros por medio de la iluminación del Espíritu de Dios. Eso quiero que quede muy claro, porque son dos cosas, es más, tres cosas diferentes, porque los antiguos fueron inspirados. La generación de Pablo ha sido revelada, ha recibido revelación, y nosotros somos iluminados para el entendimiento de eso que ha sido inspirado y revelado. ¿Me estoy haciendo entender, familia? Ahora, lo interesante del asunto, o la clave de esto, es que esa iluminación que el Espíritu Santo te ha dado a ti, que me estás oyendo, ¿cuántos aquí saben lo que estoy hablando? Sabemos de la iluminación que a través de lo revelado del Espíritu Santo Dios nos está dando a nosotros, partiendo del entendimiento de la Escritura. Lo interesante de ese asunto es que ese conocimiento que estamos recibiendo no se quede aquí metido. Eso es luz del Espíritu. Y el objetivo de Dios con todo lo que estamos recibiendo es que ese conocimiento no se quede en ti y que no sea solamente para ti. Dios nos ilumina, nos ha estado iluminando y nos seguirá iluminando para que nosotros seamos luz para otros. Dios nos está iluminando solo para eso. Dios no te está iluminando para mejorarte tu vida. Eso suena muy cruel, pero es que el problema de la gran mayoría de las congregaciones es que llevan a la iglesia a creer que lo que Dios está afanado es por mejorarte tu vida personal. Que no se trata de nosotros a nivel individual. Hemos venido hablando de un hombre corporativo, y el hombre corporativo tiene que ver con varón y hembra y tiene que ver con el cuerpo. Por lo tanto, no se trata de nuestro bienestar personal, sino que Dios ha impartido luz por medio de su Espíritu a cada uno de nosotros para que nosotros seamos luz para otros. Sencillo. Para que seamos luz para el mundo, para que el mundo conozca al Dios que tenemos, para que el mundo conozca el poder de Cristo, para que el mundo conozca el Cristo que nos salvó, para que el mundo conozca el Cristo que nos imparte su vida, el Cristo que nos ha dado su luz, el Cristo que nos ha dado conocimiento, para que el mundo lo conozca. O si no, ¿para qué estamos aquí? Ese es el objetivo de Dios. Y el Señor Jesús lo dijo de una manera hermosa en Mateo capítulo 5, versículo 16, y dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. ¿Para que qué? Para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Este texto encierra cosas maravillosas, porque el texto comienza, es Jesús el que está hablando y está diciendo: así alumbre vuestra. Él no está diciendo así alumbre nuestra o así alumbre mi luz, porque la luz es Él.
Sin embargo, el Señor nos está diciendo algo maravilloso. Nos está diciendo: yo me he impartido en vosotros, he impartido mi luz, por lo tanto esa luz ahora es tuya. Esa luz es tuya, esa luz es tuya, esa luz es tuya, esa luz es de cada uno de nosotros. Por eso Él lo dice claro y dice: así alumbre vuestra. Por lo tanto, con lo que es mío yo hago lo que quiero. ¿Qué vas a hacer tú con la luz que ahora es tuya? ¿O no hago lo que quiero con lo que es mío? Hago lo que quiero con lo que es mío. Y el Señor dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres. No delante de las cosas, delante de los hombres. Mire qué interesante. No delante de, en fin, no me voy a meter en camisa de 11 varas, pero dice delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. Por lo tanto, esa luz que ahora me pertenece se tiene que traducir en testimonio. Porque está diciendo para que vean vuestras buenas obras, no para que vean aleluya. No, porque nosotros decimos, pero no hacemos. Acuérdese lo que prediqué ya hace unos días. Nosotros estamos, pero no somos. Tenemos que trascender. Él dice para que vean vuestras buenas obras. Por lo tanto, la luz se tiene que traducir en testimonio. Y ojo, ¿y cuál es el resultado? Que glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y esto a mí me enseña algo maravilloso, y es que la intención de Dios, indudablemente, desde el principio fue siempre darse a conocer. Porque está diciendo para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre. La intención de Dios, familia, desde los inicios de la creación fue darse a conocer. Por eso lo primero que encontramos en el Génesis, iglesia, es el propósito de Dios para que ese hombre corporativo del que venimos hablando sea su imagen y su semejanza. Para que ese hombre, que era su máxima creación, o que es su máxima creación, para que ese hombre que es el ícono de la creación, la maravilla, el amor de Dios, fuera su imagen y semejanza. Y eso hemos venido hablando ya, ¿cuánto hace? Meses. Venimos meses hablando de eso, pero resulta que cuando hablamos de que somos la imagen y semejanza de Dios, eso implica una realidad que a veces no pensamos, una realidad que a veces no caemos en cuenta, porque eso implica la realidad del Hijo en nosotros, la verdad, la veracidad del Hijo en nosotros. No sé si me está entendiendo, iglesia, porque si nosotros portamos la imagen, la Biblia dice que Dios nos hizo a su imagen y conforme a su semejanza. Y si nosotros portamos la imagen, y la Biblia dice que Cristo es la imagen visible del Dios invisible, entonces ¿qué portamos? A Cristo. Esto es una ecuación espiritual sencilla de entender. La Biblia dice en origen que Dios nos hizo a su imagen y conforme a su semejanza, imagen que se devolvió en Cristo. Por lo tanto, la Biblia también dice que el Hijo es la imagen visible del Dios invisible. Así que si yo porto la imagen, yo porto al Hijo. A veces ni caemos en cuenta ni nos hacemos responsables de una verdad como esto. Ahora, si yo porto la imagen del Hijo, si yo porto la imagen de Dios, ¿para qué? Para que como hombre corporativo, varón y hembra, como cuerpo de Cristo, que porta la imagen, ejerza el gobierno y la autoridad de Dios en este planeta. Es decir, todo ese por qué tiene un para qué. Y es para ejercer. No es para perder el tiempo, no es para quedarme estático, no es para no hacer nada, no, es para ejercer el dominio, el señorío, el gobierno de Dios, la autoridad en este planeta. Es decir, lo que le estoy diciendo es que el hombre, Dios desde el principio lo que quería era que el ser humano gobernara con su autoridad, no con nuestra autoridad. Oiga lo que le estoy diciendo. Y ahí es donde muchas veces nos equivocamos, porque queremos gobernar con nuestra autoridad, queremos gobernar con nuestras capacidades, queremos gobernar con nuestra inteligencia, queremos gobernar con nuestro conocimiento, queremos gobernar con nuestras aptitudes, pero resulta de que ese no es el objetivo de Dios ni el propósito de Dios. Siempre fue y siempre será y seguirá siendo que el hombre que ha sido hecho conforme a la imagen y semejanza de su Hijo gobierne con su autoridad, ejerza su dominio y señorío sobre la tierra. Ahí es donde yo me tengo que preguntar: ¿estoy ejerciendo el señorío de Dios o el mío? ¿Estoy ejerciendo el señorío y el dominio de Dios o el mío, iglesia? Yo tengo que ejercer el señorío de Dios para poder mostrar la naturaleza de Dios, porque si no, lo que voy a mostrar yo es la naturaleza adámica, la naturaleza del hombre caído, la naturaleza de Adán.
Por lo tanto, si cuando yo entiendo que yo ejerzo la autoridad y el señorío de Dios, no el mío, entonces yo ¿qué voy a hacer? Voy a manifestar la esencia, la naturaleza y el carácter de Dios a todo lo creado. ¿Qué era lo que quería Dios? Lo que quería Dios era que ese hombre corporativo gobernara bajo los parámetros, iglesia, de la voluntad de Dios, que es ¿qué? Buena, agradable y perfecta. Claro, a mí me han llegado a decir: uy, sí, pastor, buena y perfecta, pero agradable. Ahorita se lo explico. Pero ese es el deseo del corazón de Dios, que ese hombre corporativo gobierne bajo los parámetros de una voluntad. Ojo con esto, y ahí es donde nosotros tenemos que delegar nuestra voluntad a la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Es decir, la voluntad de Dios trabaja, funciona, su dinámica es todo bajo los parámetros del amor, bajo los parámetros de la misericordia, bajo los parámetros de la autoridad, dominio y señorío, pero bajo los parámetros del perdón. Ahora, eso es un beneficio, eso es una prerrogativa, eso es una bendición que se perdió. ¿Por qué se perdió? Porque el mismo hombre corporativo se encargó de transgredir, de cortar, de frenar lo que Dios se había propuesto con él, lo que Dios le había entregado, lo que Dios le había encomendado. ¿Y qué pasó, iglesia? Se condenó a sí mismo a gobernar bajo los parámetros de su propia naturaleza caída. El hombre se condenó a sí mismo a gobernar bajo los parámetros de una naturaleza que falló, que perdió y que está fundamentada ¿en qué? En el odio, en el rencor, en la envidia, en el egoísmo, en el orgullo y en la vanidad. Por eso, iglesia, es que con el nuevo nacimiento Dios en su infinita misericordia lo que hace es devolvernos, hacernos partícipes otra vez de su naturaleza, entregándole la imagen de su Hijo al cuerpo, entregándole la imagen de su Hijo al hombre corporativo. ¿Aló? ¿Me estoy haciendo entender, iglesia? ¿Para qué? Para gobernar en su reino, para que dejemos de gobernar bajo los parámetros de nuestra naturaleza y empecemos a gobernar bajo los parámetros de su naturaleza, bajo los parámetros de su carácter, bajo los parámetros de su esencia, bajo los parámetros de la imagen de Dios y no del hombre. Porque a nosotros nos fascina nuestra imagen, nos fascina nuestra imagen y nos fascina proyectar una buena imagen. Y generalmente eso se traduce en vanidad, porque la imagen como nosotros la vemos es que 90, 60, 90. Sí, es como vemos la imagen, no como decía por ahí una señora que conocemos nosotros. Lo que no puede ser es que yo use prendas Calvin Klein y tenga forma Burger King. Pero esa es la imagen que el hombre ve, esa es la imagen que el hombre quiere proyectar. Pero Dios nos está preparando a nosotros para otra cosa, iglesia, para que en el gobierno de Dios nosotros podamos manifestar, mostrar, enseñar, entregar la imagen del Hijo, no la del hombre. Por eso, y escúcheme, y únicamente por eso, es que el hombre y cada uno de nosotros tiene que convertirse en imagen del Hijo para el otro. Oiga, escuche bien esto. Cada uno de nosotros tiene que convertirse en imagen del Hijo para el otro. Es decir, yo tengo que ser imagen de Cristo para ti, yo tengo que ser imagen de Cristo para usted, y usted tiene que ser imagen de Cristo para mí. Escúcheme, usted tiene que ser imagen de Cristo para su esposa, usted tiene que ser imagen de Cristo para su esposo, usted tiene que ser imagen de Cristo para sus hijos. Yo no sé de qué ha sido imagen usted para su entorno, pero el Señor nos está invitando a ser imagen de Cristo en medio de todo lo que nos rodea, en nuestro trabajo, en nuestra casa, en nuestro estudio, en nuestro contexto de vida, y de una manera especial para mi esposa, para mi esposo, para mis hijos. Dios quiere que seamos imagen de Cristo, iglesia. Es decir, cada uno debe proyectar la imagen de Cristo. Ojo, la imagen del Cristo que recibe a través de la palabra. ¿Aló? Pero también la imagen de Cristo que recibe a través del hermano. La imagen de Cristo que ve. Mire, mi responsabilidad es tan grande que mi pareja debe de proyectar la imagen de Cristo que ve en mí. Alguien dijo amén. Pero le estoy diciendo que su responsabilidad es tan grande
que su pareja tiene que proyectar la imagen de Cristo que ve en usted. Y eso es lo que el Señor nos está diciendo, que tenemos que ser luz, porque es nuestra luz. Por lo tanto, yo tengo el carácter de responsabilidad de proyectar lo que me ha sido entregado por el Eterno, y es la imagen del Hijo. Entonces esto es fundamental en nuestra dinámica de funcionamiento en la vida familiar. Por eso, iglesia, es que la imagen del Hijo impartida en el ser corporativo, varón y hembra, impartida en el ser corporativo en la iglesia, es lo que hace que cada uno de nosotros se convierta en una proyección de Dios, en una proyección de su gobierno. Cada uno de nosotros se tiene que convertir en una proyección de su autoridad, en una proyección de su dominio, pero también en una proyección de su señorío, en una proyección de su amor, de su misericordia, de su perdón. Y quien vive esto, quien lo entiende, quien discierne esto, puede decir: lo que yo tengo de la vida de Dios, lo que yo tengo del Espíritu de Dios, lo he recibido por la palabra y por lo que veo en mis hermanos. Lo he recibido por la palabra y por lo que veo en mi congregación. ¿Aló? Lo he recibido, lo que tengo del Espíritu, lo que tengo de Dios, lo he recibido por la palabra y punto. No, lo he recibido por la palabra, pero también por lo que veo en mi casa, por lo que veo en mi esposo, por lo que veo en mi esposa, por lo que veo en mis hijos. Míreme la responsabilidad que Dios está descargando sobre nuestra espalda, pero nos da todas las herramientas, nada menos y nada más que tú portas a Cristo. Esto es vital entenderlo, familia. ¿Por qué? Porque según el texto, cada uno de nosotros posee luz propia. Vamos, que nos han enseñado que nosotros como hombres entendidos en Cristo, amantes de Cristo, pues somos cabeza de la mujer. Pero es que la responsabilidad no es solo de nosotros, porque el Señor hizo reyes y sacerdotes a los hombres y a las mujeres, a un ser integral. El hombre corporativo del que hablamos hace 8 días, varón y hembra. Entonces esta responsabilidad del cuerpo, y eso me atañe a mí, te atañe a ti, absolutamente a cada uno de nosotros. Por eso es que digo yo que cada uno de nosotros funciona con luz propia. Es decir, cada uno de nosotros, iglesia, es imagen de su fuente de autoridad para bendecir a otros. Oiga esto, cada uno es imagen de su fuente de autoridad, que es Cristo, para iluminar a los hermanos. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Mateo 5:16. Para que vean vuestras obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Por lo tanto, no se trata solo de hablar, familia, se trata de hacer. Yo creo que se acabaron los tiempos de solo hablar, se trata de hacer, porque la intención de Dios no era que nosotros acaparáramos todo el conocimiento, sino que lo entregáramos por medio de nuestra vida. Que ese conocimiento que recibimos lo entreguemos por medio de nuestra manera de hablar, de nuestra manera de comportarnos, de nuestro testimonio, de nuestra manera de ser, de nuestra manera de amar, de nuestra manera de perdonar, iglesia. Dice la Biblia: para que cuando otros vean nuestras buenas obras, glorifiquen al Padre que está en los cielos. Y escúcheme, ese es el ministerio, el verdadero ministerio del carácter cristiano. El verdadero ministerio del carácter cristiano no es aleluya, hola hermanito. Eso está mandado a recoger. Eso está mandado a recoger. Eso pertenece a una ideología y filosofía religiosa antigua. El verdadero ministerio es el fluir del amor real de Dios en medio de nosotros. ¿Por medio de qué? De ser nosotros manifestantes de la naturaleza que nos ha sido entregada. Eso sí es verdadero atractivo para el mundo. Eso, ¿usted cree que al mundo le interesa hoy en día el evangélico religioso que cada 8 días va para la congregación con una Biblia bajo el brazo y en semana está pegándole a la puerta, insultando a todo el mundo, estafando, robando? Eso está mandado a recoger. El mundo quiere ver. Por eso es que la creación gime con dolores de parto para ver la manifestación de los hijos de Dios. Es lo que el mundo, eso es atrayente para el mundo. El que ama, el que perdona, Padre mío, iglesia, mire, esto habla más duro que cualquier filosofía humana. Esto habla más duro
que cualquier mensaje de motivación. Esto habla más duro, iglesia, que cualquier opinión del mundo. Por eso es que Dios, familia, desde el principio le dio al hombre lo necesario para actuar con autoridad. Dios le dio al hombre lo necesario para actuar con la autoridad de Dios en medio de todo lo creado. Dios le dio al hombre lo necesario ¿para qué? Para multiplicarse, para fructificar, para llenar la tierra, para sojuzgarla, para gobernar, para dominar, para señorear, iglesia. Y todo eso nos ha sido devuelto. ¿En quién? En Cristo. Todo eso de lo que habla Génesis nos ha sido devuelto en Cristo. Es decir, en Cristo Dios nos ha dado lo necesario para gobernar sobre todas las áreas de nuestra vida. Dios te ha dado a ti que me estás escuchando lo necesario para gobernar sobre tu propio carácter. Si no lo logras es porque no quieres, porque no has entendido, porque no has querido trascender al fluir del entendimiento. Pero Dios en Cristo te ha dado lo necesario para gobernar sobre tu economía. Si no estás gobernando sobre tu economía es porque no estás aplicando los principios espirituales que hacen de ti un buen administrador. Pero Dios te ha dado en Cristo lo necesario para gobernar sobre tu salud. Te ha dado lo necesario. Eso depende de qué, de mi administración, de la conciencia que tenga yo de lo que Cristo. Yo tengo que cuidar el templo del Espíritu. Usted hace 5 meses me veía a mí con una barriga de este tamaño, ¿o no se acuerdan? Claro. ¿Y sabe eso que me traía? Unos dolores de columna que usted ni se los imagina. Porque yo tengo una cirugía de espalda y me dolía mucho por el peso que estaba cargando. Ahora ya no me duele la columna, estoy durmiendo genial. Eso es administración. Y Dios me ha dado lo necesario. Lo que no puede ser es que yo me arrodille, porque es que yo soy muy espiritual. Oh Señor, en el poderoso nombre de Cristo Jesús, bájame esta barriga, Señor, y me levante a comerme una hamburguesa. No, es administración de mi vida. Hay algunos que les gusta el gimnasio, que les gusta, eso es administración. Eso es perfecto. Eso está bien, iglesia. Cristo nos ha dado lo necesario para nosotros administrar, gerenciar, gobernar, tener autoridad, inclusive sobre nuestra vida espiritual. Por eso es que es completamente necesario que nosotros tengamos claro quiénes somos en Cristo. ¿Qué significa Cristo? ¿Qué es Cristo? ¿Quién es Cristo? ¿Qué somos nosotros en Cristo, iglesia? El gran problema, y escuche bien, es que cuando la tentación apareció, al hombre se le olvidó. Se le olvidó todo lo que Dios le había dado. Al hombre se le olvidó lo que era. Al hombre se le olvidó el plan de Dios. Cuando la tentación apareció, porque es que generalmente por eso llama así tentación, atrae de tal manera que al hombre se le olvidó el plan, se le olvidó el propósito, se le olvidó lo que Dios le había asignado, se le olvidó lo que Dios le había entregado. El hombre prefirió creerle a las voces del entorno, a quien le hablaba por fuera del asunto. El hombre prefirió creerle a otro, iglesia. Es decir, el hombre no tuvo la autoridad, el hombre no tuvo la capacidad de enfrentar la clase de vida que lo estaba tentando. No tuvo la capacidad de enfrentar la clase de vida que lo tentó. Ojo, porque en el orden de la creación, esa clase de vida que tentó al hombre, iglesia, era superior al orden de vida que el hombre estaba manejando. Escuche esto, iglesia. Lo que le estoy diciendo es que esa vida que lo tentó era superior a la vida del hombre natural. Ojo, a la vida del hombre natural. Es decir, el hombre requería un nivel de vida superior al que Adán tenía. El hombre requería un nivel de vida superior a la de Adán. Y eso solo lo podía haber encontrado ¿dónde? En el árbol de la vida. Única y exclusivamente lo podía haber encontrado en el árbol de la vida. Es decir, solo y únicamente el árbol de la vida, que es ¿quién? Solamente el árbol de la vida, que es Cristo, le proporcionaría al hombre lo necesario para gobernar sobre todo aquello que le había sido entregado, para gobernar sobre todo aquello que le había sido delegado. El problema es que eso hay que creerlo. Digan amén. Eso hay que creerlo. Pero el ser humano tiene la tendencia
de no creer. Ese es el gran problema, que el ser humano tiene la tendencia de no creer. Por eso, exactamente, porque el ser humano tiene la tendencia de no creer, es que el hombre comete el primer pecado, que a la postre iba a ser el origen de todos los pecados. El primer pecado, iglesia. ¿Y cuál fue el primer pecado? Claro, eso es lo que generalmente decimos, la desobediencia, iglesia. Pero el primer pecado del hombre, ya lo hemos predicado aquí, no fue la desobediencia. No fue la desobediencia. La desobediencia fue una consecuencia, iglesia, una consecuencia de la incredulidad. El primer pecado del hombre fue no creer. Él no creyó a la voz de Dios, no creyó a lo que Dios le había entregado, no creyó a lo que Dios le había delegado, no creyó en lo que había recibido, creyó a otras voces, voces que a la postre lo hicieron a él, al hombre, visualizarse superior. Y cuando yo me veo superior a Dios, hay algunos, Padre mío, cuando yo me veo superior a Dios, el resultado de la muerte. Pero ¿sabe por qué me veo superior a Dios? Porque no creo. Me veo superior a Dios porque no creo. Y conozco muchos así. Sencillo, iglesia. Quien se ve superior a Dios es porque no le cree. Por eso es que desobedecer es un producto de la incredulidad. Escuche una cosa, eso es ahí minucioso, eso es por milímetros. Pero desobedecer es un producto de la incredulidad. Escúcheme, desobedecemos porque no creemos. Desobedecemos porque ignoramos. Es decir, nosotros hacemos nuestra voluntad porque no hemos creído. Mira qué interesante. Nosotros hacemos nuestra voluntad porque no hemos creído que la voluntad de Dios es ¿qué? ¿Qué dijimos ahora? Buena, agradable y perfecta. Por eso es que hacemos nuestra voluntad. Entonces, cuando usted no me pregunte a mí, pastor, ¿será que hago esto? Piense usted si es su voluntad o la voluntad de Dios. Cuando nosotros hacemos nuestra voluntad, es porque no hemos creído que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y ese texto es un texto que hemos leído 60 millones de veces, pero que mucha gente no lo entiende. Por eso alguno me decía, no, pastor, sí, la voluntad de Dios puede ser buena y perfecta, pero agradable, yo he pasado por unas que de agradable no tiene nada. Pero déjeme decirle, la voluntad de Dios, la Biblia dice que la voluntad de Dios es buena. ¿Por qué? Porque es buena. La voluntad de Dios es buena porque solo y únicamente demanda lo que se necesita para el cumplimiento del propósito. Si usted entendiera eso, hubiera dicho amén. Le estoy diciendo que la voluntad de Dios es buena porque solo demanda lo que se necesita para el propósito. Se lo voy a repetir. Le estoy diciendo que la voluntad de Dios es buena porque solo demanda lo que se necesita para el propósito. Pastor, necesito hablar con usted. Es que mire, yo necesito que usted me diga si esto es de Dios. ¿Cuántos han oído esa frase alguna vez? Dios mío. Ay, pastor, venga, ¿tiene un minutico? Es que lo veo tan ocupado. Solo quería preguntarles que me ofrecieron esto. ¿Será que esto es de Dios? Y yo le estoy diciendo, la voluntad de Dios es buena porque solo demanda lo que se necesita para el propósito. Por lo tanto, la próxima vez no diga, ay, pastor, necesito hablar con usted. ¿Será que esto es de Dios? No. Pregúntese a sí mismo si eso que le están ofreciendo lo encamina y lo direcciona al propósito de Dios o no. Punto. Sí, pero vamos a ver. Escuche, esto es importante entenderlo, porque el texto también dice que la voluntad de Dios es agradable. Pero ¿agradable para ti? ¿Agradable para ti o para quién? Entonces la voluntad de Dios es agradable porque solo demanda lo que le complace a Dios. ¿Aló? Eso no lo había oído usted. Pues escuche bien, porque es que nosotros tergiversamos la palabra. Es que la voluntad de Dios es buena, ya sabe por qué, pero es agradable. ¿Por qué? Porque solo demanda lo que le complace a Él.
Es que la complacencia de Dios no está en que tú estés, gloria a Dios, aleluya, súper feliz. No, está en el Cristo que te habita. Está en que lo hayas entendido. Está en que Él sea tu gobernante. Está en que Él sea tu Dios. Está en que le creas. Está en que te encamines por la dirección del Espíritu. Por eso es que la voluntad de Dios no solamente es buena, es agradable, porque demanda solo y únicamente lo que le complace a Él. Para tu vida, para la mía. Pero no solamente es buena y agradable, también es perfecta. ¿Por qué? Porque es perfecta. Porque absolutamente todo lo que Dios desea refleja su perfección, refleja su amor, refleja su misericordia, refleja, uy, Dios mío, esto es vital. Por eso ahora entiendo que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Sin embargo, la voluntad del hombre está sujeta ¿a qué? ¿Sujeta a qué? Al gobierno del alma. La voluntad del hombre está sujeta ¿a qué? A los deseos de la carne, a la administración de nuestro sistema sensorial, es decir, a nuestra comodidad y a nuestra buena vida. A eso es que está sujeta la voluntad del hombre, al facilismo y muchas veces a la anarquía. Precisamente por eso es que nosotros no hemos podido creer que nuestro proceso sea voluntad de Dios. ¿Cómo va a ser voluntad de Dios que yo esté pasando por esta que estoy pasando? Que le debo a este, le debo a aquello en la cárcel, aquel problema, el juez tan cosa, el abogado este. Entonces uno dice, pero esto no puede ser voluntad de Dios, no lo hemos podido creer. ¿Pero por qué? Porque no hemos entendido qué significa la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces no lo hemos podido creer, iglesia. No sé si me estoy haciendo entender, pero es que el problema es que eso nos lleva a nosotros a querer salir rapidito de los problemas, porque nos gusta el facilismo, nos gusta cubrir las necesidades momentáneas sin pensar en las consecuencias, es decir, salir del asunto lo más rápido posible. Y ese fue el detalle de Adán. Adán no creyó en lo que Dios le dijo, Adán no creyó en lo que Dios le programó, y eso tenía que tener remedio. Eso, iglesia, tenía que ser resuelto de alguna manera. Y por eso, iglesia, Cristo vino y venció el pecado en la cruz. Por eso. Pero escúcheme, Él no solamente venció el pecado en la cruz, también pagó por nuestros pecados, que son dos cosas diferentes. Y pagando por nuestros pecados, ¿qué hizo? Abrió un camino a la fe. Un camino por el que puedes recorrer tú, por el que puedes caminar tú, por el que puedes andar tu familia. En otras palabras, ¿qué fue lo que hizo Jesús? Jesús sí creyó que el sacrificio de cruz, la humillación, el dolor, los látigos, la persecución, Él sí creyó que la muerte de cruz era parte de la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, porque se estaba cumpliendo el plan eterno. Y probablemente lo que para Él no era tan agradable, para el Padre sí lo era, porque estaba dándole al hombre lo que Él le quería dar, su Hijo Jesucristo. ¡Wow! Cuando yo entiendo eso, empiezo a entender mi proceso. Empiezo a entender por qué estoy pasando y para qué estoy pasando por lo que estoy pasando. Por eso fue que Cristo venció la incredulidad. Por eso fue que Él venció sobre toda tentación, para impartirnos a nosotros por medio de la fe el espíritu de obediencia. Escúcheme, por medio de la fe, el espíritu de obediencia. Ahí entonces defino yo cuál es la fuente de todo pecado. Porque usted muchas veces se pregunta, ¿pero por qué? Pablo decía, ¿pero por qué hago lo que no quiero? ¿Pero por qué hago lo... ¿Cuál es la fuente de todo pecado? Ahora sabemos cuál fue el origen, ¿no? ¿Cuál es la fuente de todo pecado, iglesia? Sencillo, es no creer en algo que Dios ya dijo. Y ese es el gran problema de los que no han trascendido. Ojo con esto. El apóstol Pablo dijo que el que predique otro evangelio sea anatema. Pero no han podido entender a qué se refiere. Ese es el gran pecado de quedarme yo enganchado en doctrinas antiguas, adorando personas que no tengo que adorar,
y no trascender a la palabra del Cristo resucitado. Porque Él lo dijo claramente, que el antiguo pacto estaba próximo a desaparecer. Pero la gente no lo ha querido entender. Y esto es vital que nosotros lo entendamos para poder trascender a la verdad real de hoy, que es la verdad presente, iglesia. Por lo tanto, hoy entiendo yo que la fuente de todo pecado es no creer en algo que Dios ya dijo. ¿Y qué dijo el Señor? Romanos capítulo 10, versículo 4. Romanos 10, 4 dice: porque el fin de la ley es Cristo. Fíjese usted. El fin de la ley es Cristo. ¿Para qué? Para justicia, ¿a quién? A todos los que creen. El fin de la ley es Cristo para justicia. Por lo tanto, iglesia, si solo creyéramos, si solo trascendiéramos a creer a Cristo, entenderíamos que ese Cristo es el fin de la ley. Escuche bien, para justicia nuestra. Si solo creyéramos a Cristo, entenderíamos que ese Cristo es fin de la ley para justicia nuestra. Dios ha dicho, iglesia, que Cristo es nuestra justicia. Oh, Cristo es nuestra justicia. Pero cuando yo le creo, me convierto en su justicia. Me convierto en su justicia, iglesia. ¿Por qué? Porque el propósito de la ley, iglesia, es revelar el pecado. El propósito de la ley es condenar al transgresor. ¿Qué es lo que hace la ley? Mire, el propósito de la ley es condenar al pecador, no impartir justicia. ¿Lo estamos entendiendo? No es impartir justicia. La ley lo que hizo fue ponerle nombre al comportamiento humano. Eso fue lo que hizo la ley, ponerle nombre al comportamiento humano. Por eso dice Romanos capítulo 5, versículo 14: no obstante, reinó la muerte. Eso lo hemos leído en estos días varias veces. Reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que habría de venir. Entonces la consecuencia de la incredulidad, la desobediencia y la desobediencia a la muerte. ¿Por qué fracasó el hombre? El hombre fracasó. ¿Se acuerdan cuando hablamos de que el hombre fue probado como fue probado Cristo? El hombre fracasó en su prueba de gobierno. ¿Y cuál fue la consecuencia? Muerte. Se le entregó señorío, se le entregó gobierno, se le entregó dominio y fracasó. ¿Cuál fue la consecuencia? Muerte. Es decir, el hombre fracasó en creerle a quien lo creó. ¿Aló? El hombre fracasó en entender el plan y en entender el propósito. Mire, esto es importante, familia, porque esto nos lleva a nosotros a trascender a otro nivel. ¿De qué? No solamente de conocimiento. El conocimiento lo estamos recibiendo de acción, de poder ejecutar lo que Dios me está entregando. El hombre fracasó en creerle al Creador, el que lo creó a él, y él no le creó. El hombre fracasó en creer en el plan, en el propósito, y el hombre fracasó en cumplir con lo que se le había entregado. Por lo tanto, el hombre fracasó, fue un fracaso total. ¿Por qué? Porque Adán prefirió, iglesia, creer a lo que le dijo la serpiente, dice la Biblia. ¿Amén o no amén? ¿Y qué era la serpiente? Una vida inferior. ¿Sí o no? Una vida inferior que había sido poseída por una vida superior. Eso fue lo que le pasó al hombre, iglesia. Es decir, Adán prefirió creerle a ese orden de vida y no a la vida suprema. Adán no le creyó a la vida Zoé, que le había dicho: te doy autoridad para vencer sobre todo aquello que venga a tentarte. Te doy dominio y señorío. Y Adán no le creyó. Ojo, pero ¿por qué lo hizo? Porque la autoridad que él había recibido, ¿de qué dependía, familia? Dependía de la vida Zoé. Y la vida Zoé estaba en el árbol del que él no comió, el árbol de la vida. Ahí estaba la autoridad, en el árbol de la vida. Por eso es que después de que el hombre desobedece por causa de su incredulidad, no tiene acceso más al árbol de la vida. Eso fue cerrado. Y ahí pusieron ángeles y fuego. Eso fue cerrado, familia. El hombre no tiene ya más acceso a su gobierno. El hombre no tiene más acceso
a su señorío. El hombre ya no tiene más acceso a su autoridad, pero tampoco tiene más acceso a su amor. No, escuche bien. Es que a usted le han dicho muchas cosas. Y hay gente que se llena la boca diciendo. En estos días hablaba yo con un hermano que quiero mucho y me decía: pastor, no puedo entender que la gente haga cosas tan terribles en la vida y a toda hora estén diciendo: amén, gloria a Dios, el Señor que está conmigo. Dios no es tonto, ni sordo, ni ciego. Cuando esto se rompe, el hombre pierde acceso a todo el contexto divino y pierde acceso al gobierno, a la autoridad, al señorío, pero también al verdad. Por lo tanto, el amor que usted ve en el mundo no es el amor de Dios. El hombre perdió esa comunión y perdió acceso aún al amor, al perdón y a la misericordia. No tuvo acceso más a su gobierno. Por eso es que el hombre natural está por fuera de los privilegios de una vida de reino. No se le olvide, iglesia. Por eso dice Pablo en 1 Corintios 2:14: el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura y no las puede entender, iglesia, porque se han de discernir espiritualmente. Dice: para él son locura. Y le son locura al hombre natural. ¿Por qué? Porque el hombre natural anda en busca de otra sabiduría. Anda en busca de una sabiduría distinta, que no tiene absolutamente nada que ver con la sabiduría de Dios, que no tiene que ver con el contexto de la fe. Y eso es lo que nunca le va a permitir entender las cosas del Espíritu. Iglesia, no le permite entender el pensamiento y la manera como Dios trabaja, como Dios funciona. Entonces la incredulidad de Adán trajo como consecuencia la desobediencia y luego la muerte. ¿Lo entendemos, familia? Trajo como consecuencia la desobediencia y luego la muerte. Muerte que es el contexto de una cantidad de gente que usted y yo conocemos. Ojo lo que le estoy diciendo. Muerte que es el contexto de mucha gente que usted conoce y que yo conozco. Y no le estoy hablando solo de sus amigos, le estoy hablando de su familia. Gente que conocemos. Le estoy hablando de contexto de muerte, iglesia. ¿A qué me refiero? Que espiritualmente Adán murió. ¿Amén o no amén? Pero no desapareció. Es más, la Biblia dice que Adán vivió 930 años. Es decir, Adán estuvo 930 años, entre comillas, vivo, pero apartado de la vida de Dios. Pero fuera de la vida de Dios. Es decir, él estaba ahí, pero sin la vida de Dios. La pregunta es: ¿cómo es posible estar vivo y al mismo tiempo estar muerto? Porque esa sería una pregunta común, fácil de hacer, y es lo primero que se le viene a la mente al creyente común. Pero ¿cómo puede ser posible que Adán esté muerto y al mismo tiempo esté vivo? Oh, iglesia, ¿por qué? Porque lo que no está conectado a la vida Zoe, a la vida magna, a la vida suprema, a la vida de Dios, está en un estado de muerte. Es decir, la vida Zoe, la vida de Dios, es lo único existente que tiene la capacidad de producir vida. Solamente la vida de Dios. Adán existió. Todos ya saben la diferencia entre existir y vivir. Adán existió 930 años muerto, porque estaba separado ¿de qué? De la vida de Dios, iglesia. Ahora la pregunta es: ok, 930 años muerto, pero el tío caminaba, el tío comía, el tío hablaba. Entonces, ¿qué fue lo que lo mantuvo vivo? Que cuando uno predica estas cosas vienen muchas preguntas y la gente se pregunta, ¿vale? Entonces, Adán vivió 930 años en un estado de muerte, pero ¿qué fue lo que lo mantuvo vivo, iglesia? Respuesta: el otro árbol. El árbol del conocimiento, de la ciencia, del bien
y del mal del que muchos todavía siguen comiendo. Por lo tanto, ahí es donde yo me planteo, ¿qué clase de vida es la que a mí me administra? ¿Qué clase de vida es la que a mí me gerencia? La que a mí me tiene vivo o existiendo. Porque Adán estaba muerto. ¿Pero y por qué estaba vivo? ¿Qué fue lo que lo mantuvo vivo? El otro árbol. El árbol de la ciencia del bien y del mal. Y ese árbol llenó todo su ser. Todo el ser, espíritu, alma y cuerpo. Absolutamente todo su ser, iglesia. Lo que le estoy diciendo es que por culpa de esa decisión, el hombre fue afectado en todas sus dimensiones, en todo su ser integral. Por eso es que nosotros en Génesis vemos una devastación progresiva. Una devastación progresiva. Una devastación que fue causando progresivamente el pecado, iglesia. Es decir, el pecado no empezó grande, comenzó con una semilla de incredulidad en el hombre. El pecado no empezó grande, no, una semilla de incredulidad en el hombre. Luego pasó a otros, luego pasó a una familia, luego pasó a una nación y luego estuvo en toda la tierra y está en toda la tierra. El tema es que todos los que continúan en Adán están en la misma condición, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Por la dureza de su corazón, incrédulos a lo que Dios dijo, a lo que Dios hizo, a lo que Dios ha hecho, a lo que Dios ha dicho, a lo que Dios ha programado, a lo que Dios ha entregado. Oh, iglesia, eso suena fatal, pero en medio de esa anarquía, en medio de ese caos, en medio de esa devastación, Dios suelta una promesa. Dios suelta una promesa. Y es maravilloso cómo en medio de las sombras, tipos y figuras están las promesas. Están las promesas, están las promesas aquí. Están metidas entre las sombras, entre los tipos y las figuras. Hay que entenderlas. Y Dios suelta una promesa, iglesia. Y Él empieza a trabajar en esa promesa. ¿Para qué? Para que vida Zoé, la vida suprema, la vida de Dios volviera al planeta, volviera a la tierra. Y esa promesa se ha cumplido y ahora habita en ti, habita en ti, habita en ti, está en ti y se llama el Cristo que nos gobierna, el Cristo que nos ha dado la vida. Esa promesa ya cumplida. Oh, familia, por eso es que, oiga, todo lo que nosotros leemos, todo lo que nosotros leemos en el Antiguo Testamento es una cosa: la humanidad comiendo del árbol del conocimiento, de la ciencia, del bien y del mal. ¿Alguien entendió eso? Todo lo que leemos en el Antiguo Testamento es la humanidad comiendo del árbol de la ciencia, del bien y del mal, iglesia. Oh, le voy a decir algo: nadie en el Antiguo Testamento pudo comer del árbol de la vida. Nadie. Nadie, iglesia. Todos estaban, como dice Pablo, ajenos de la vida de Dios. Ajenos. Wow. No, pero eso es diferente a lo que usted le han enseñado. Porque, aleluya, Moisés. Ojo con eso. Nadie en el Antiguo Testamento pudo comer del árbol de la vida. El problema es que la religión ha endiosado a Abraham y la religión ha endiosado a Moisés. La religión. Claro que sí, familia, iglesia. Pero déjeme decirle, absolutamente nada de lo que dijo Moisés puede impartir vida. Nada. Lea lo que quiera, estudie lo que quiera, haga nada de lo que dijo Moisés puede, ni pudo, ni podrá impartir vida. Es más, cuando Dios le entregó a Moisés la ley, ¿qué le dijo? Este es un ministerio de muerte y condenación. ¿Aló, familia? Ahora, ojo, no nos equivoquemos. La ley es buena. La ley es santa. La ley es justa. ¿Por qué? Porque proviene de la vida suprema. Porque proviene de la vida Zoé. ¿Cuál es el problema entonces, iglesia? Que la ley identifica el comportamiento, pero no tiene poder para transformarlo. Lo que te estoy diciendo es que la ley identifica la condición, pero no te da la solución. ¿Aló? ¿Lo estamos entendiendo?
Claro que la ley identifica la condición, claro que la ley identifica el problema. Es más, iglesia, lo que hace la ley es señalar y condenar. Eso es lo que hace la ley, acusa. La ley acusa, la ley te señala, la ley te critica, iglesia. Ahora, la ley identificó la falla. Claro que sí, iglesia. Pero ¿qué identificó la ley? Que la falla no estaba en Dios. La ley ni siquiera estaba en la misma ley. No, la falla no estaba en la misma ley. La falla no estaba en los mandamientos. La falla estaba en que el que de alguna manera se acercaba a la ley se daba cuenta que era imposible cumplirla. Claro, será totalmente imposible cumplir con todas sus demandas, con todas sus exigencias. Ahora, el tema fue que así lo diseñó Dios. ¿Por qué? Porque todo apuntaba que vendría uno y llegaría uno, y ha llegado uno que sí pudo cumplir la ley en su totalidad, y ese uno ha sido regalado a nuestras vidas. Wow. Todo apuntaba, según las promesas que estaban introducidas en medio de los tipos, sombras y figuras. Todo apuntaba, iglesia, que vendría uno que sí cumpliría esa ley. Ahora, el tema ahí, y lo importante de entender, es que ese uno que vendría, y ese uno Cristo, ese uno que vino, iglesia, no le iba a demandar a sus hijos que cumplieran la ley desde afuera. Quiero que me entiendan eso. Ese uno que vendría por propósito, según el plan eterno de Dios, que fue diseñado desde antes de la fundación del mundo, todo esto ya lo estamos entendiendo. Ese uno no ni nos iba ni nos va a exigir que cumplamos la ley desde afuera. Por eso es que ahora Él vive dentro de nosotros, porque Él es el único que cumplió la ley. Y escúcheme bien esto, iglesia. Por eso fue que Él se metió dentro de nosotros, por dentro de nosotros. ¿Para qué? Para proporcionarnos la obediencia. Ahí es donde el cristiano entendido no tiene disculpa. Ahí es donde el cristiano entendido no tiene disculpa. Por eso es que nuestro espíritu es perfecto. Si usted sigue teniendo batallas con el alma, wow, menudo problema tiene. Pero esas batallas las tendremos siempre. Pero para eso tenemos un espíritu perfecto. ¿Por qué? Porque el que es con Cristo, un espíritu es con Él. Y si somos un espíritu con Cristo, lo que nos gobierna ahora es el Espíritu de Dios. Y Él se ha metido en nosotros para proporcionarnos toda su fuerza, todo su poder, toda su capacidad, entre ellos el poder de la obediencia. Pastor, entonces ¿qué es lo que pasa? Que usted sigue siendo gerenciado por su alma. Y eso depende simplemente de poner en práctica lo que sé. El conocimiento que ha trascendido a mi espíritu, al espíritu de mi mente. Al espíritu de mi mente. Para gobernar sobre todo aquello que aún. Esto lo que busca no es tener robots perfectos por ahí, porque es que ahora no. Sino entender que si caigo vuelvo y me levanto. Porque humanos seguimos siendo, pero si caigo vuelvo y me levanto. Si me equivoco viene el arrepentimiento. Pero siempre con la conciencia de que Él no nos exige a nosotros que nosotros obedezcamos partiendo de nuestras capacidades, porque ya está demostrado que el hombre no las tiene. Por eso viene a morar en nosotros, para proporcionarnos todo el arsenal de amor y poder que Él posee y ahora está dentro de ti. Porque lo que tú tienes hoy en día ya no es la luz del Espíritu, es la tuya. Vuestra luz a todos aquellos que le han recibido, que le han creído, que le aman. Es mi luz para iluminar a otros. Así que el cometido hoy es un reto maravilloso en el Espíritu, y es ser imagen de Cristo para mi esposa. Ese es el reto que yo tengo hoy.
ser imagen de Cristo para mi hijo, ser imagen de Cristo para mi hermano, para mi hermana. Tenemos que trascender, familia, del hablar al hacer. Yo lo digo siempre, de la teoría a la praxis. Amén. Yo no me puedo quedar en el gloria a Dios, aleluya, es que yo soy cristiano, es que yo creo en el Señor, y haciendo todavía tonterías. Esto es vital, porque el Señor quiere una iglesia que no sea una denominación. El Señor está harto de denominaciones. El Señor está harto de congregaciones falsas, adorando lo que no saben. El Señor quiere gente que gobierne, gente que entienda, entendidos en el Espíritu, que empiecen a gobernar su vida. ¿Para qué me da el Señor gobierno sobre mi carácter? Porque sabe que mi carácter necesita uy, Dios mío, escuche bien esto, que es que no hemos entendido. El Señor sabe que mi carácter necesita su gobierno, porque mi carácter es débil, porque mi carácter es fuerte, porque mi carácter se equivoca, porque mi naturaleza viene de una naturaleza caída, porque no lo he entendido, porque ahora me gobierna, todavía me gobierna el viejo hombre, porque me viene la ira, porque me viene la rabia, porque todavía miento y engaño. Entonces el Señor dice, este hombre necesita mi gobierno para que gobierne sobre su carácter y sobre todo lo que lo rodea. Cuando yo entiendo esta palabra, mi vida tiene que tornarse de una manera diferente. ¿Estamos entendiendo, familia? Esto es vital entenderlo. Por eso es que nosotros ahora entendemos que no hemos recibido el espíritu de Adán, no hemos recibido el espíritu del mundo, no hemos recibido ni siquiera el espíritu de otro hombre, porque ahora tenemos el espíritu del Hijo. El espíritu del Hijo. Ahí es donde yo trasciendo a entender que las liberaciones son para aquellas personas que todavía no han entendido, que no han trascendido al Espíritu de Dios, pero no para usted. Usted lo que necesita es entender para poner en práctica todos esos estatutos y maravillas que Dios ha puesto dentro de su Espíritu. Esto es vital que lo entendamos, iglesia. Vital entender que ahora todos y cada uno de nosotros, bajo el entendimiento de que somos un cuerpo, un Cristo, un hombre corporativo, todos somos recipientes de su Santo Espíritu. Y como recipientes de su Santo Espíritu, contenemos su luz, sus estatutos, sus preceptos, sus maravillas, que no solamente son gobierno, dominio y autoridad, también son amor, misericordia y perdón. Yo los invito, familia, de todo corazón, a poner en práctica todas y cada una de las palabras que Dios nos está dando, la sabiduría que estamos recibiendo por medio de la palabra, para que veamos nosotros y experimentemos el poder de trascender a una verdadera vida en el Espíritu. Aún hay muchos que siguen agarrados de una mano, como el mono. No quieren soltar la rama hasta no lograr coger la otra. Pero eso no es fe. Trascender al gobierno de Dios es entender que me tengo que soltar de esa rama y creer firmemente que aquí está Él, con su poder, con su amor, para sostenerme. Ahora ya no depende de mí ni de Él, depende de ti. Cada uno tiene lo que tiene que tener, el conocimiento y el poder de decisión para ser verdaderos gobernantes del reino de Dios. Señor, te doy gracias por tu eterno poder, por tu amor y por tu misericordia. Gracias, Señor, por el poder y la sabiduría de tu palabra. Gracias, Señor, por llevarnos a entender que solamente en el Espíritu de Dios nosotros podemos trascender a una verdadera vida de gobierno.
Oh, gracias, Señor, por llevarnos a entender que la fe es primordial, que el creer en ti, creerte a ti, creer a tu palabra, creer a tus promesas, creer, Señor, a lo que tú nos has entregado, a lo que nos has dado, creer, Señor, a lo que nos has proporcionado, creer, Señor, a tu imagen y semejanza, trascender a la imagen del Hijo, Señor, es poder de alguna manera vivir de acuerdo a lo que tú has planeado para la vida de nosotros desde antes de la fundación del mundo. Señor, perdóname por haberme bajado al peor y al más pequeño de los niveles, porque hay momentos de mi vida donde me dejo gobernar por la angustia, por la derrota, por la tristeza, por la enfermedad, por el fracaso. Perdóname, Señor, porque yo soy hijo de un Dios victorioso que jamás ha perdido una batalla. Gracias, Señor, por el Cristo que me has dado. Ahora declaro el gobierno de ese Cristo sobre mi vida, en mi vida, dentro de mi vida y de todas las áreas de mi vida. Declaro el gobierno de Cristo sobre mi economía, sobre mi salud, sobre mi vida espiritual, sobre todas las áreas de mi vida. El gobierno de la palabra de Dios que creó todo el universo. Oh, gracias, Espíritu Santo, porque hoy mi visión se amplifica de una manera sobrenatural, de una manera exponencial. Y dejo de ser simplemente una criatura más para convertirme en un hijo de Dios, en un gobernador del reino, en un Señor, en una señora que entiende, que cree el poder de la palabra del que ha creado el universo y ha creado mi vida. Hoy declaro que no fracaso en creerle a quien me creó. Declaro que no fracaso en creer en tu plan y en tu propósito de vida para conmigo como cuerpo, como ser integral. Y declaro que no fracaso en creer en lo que me has entregado para gobernar, en la asignación para mi vida. Señor, dame sabiduría, díselo ahí, dame sabiduría, dame entendimiento espiritual para entender tu palabra, para direccionarme de una manera correcta y ser un correcto administrador de lo que tú me has entregado. Eso incluye mi carácter, eso incluye mi salud, mi economía, mi familia, mis hijos, mi ministerio, lo que me has entregado para esta sociedad. Te bendigo, Rey. Descanso en ti y en la sabiduría y conocimiento de tu palabra, en el poder de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.